Hola gente, antes de empezar queremos contarles que ya nos pueden seguir en Instagram. Allá les compartiremos mucho más contenido, les daremos avances de nuestros próximos videos, haremos lives de temas que nos parezca importante aclarar y estaremos respondiendo sus preguntas acerca de medicamentos o síntomas del COVID-19. Así que vaya ya mismo y síganos por favor. Escucharon al alcalde de Cali, el doctor Jorge Iván Ospina, hablando de la posible distribución de 10.000 unidades de ivermectina a pacientes con COVID-19 en estadios tempranos de la enfermedad. Bueno, pues sus palabras han generado mucho entusiasmo, pero sobre todo confusión y opiniones encontradas entre los expertos, porque aún no se sabe si ivermectina puede realmente funcionar para COVID-19. Y por eso el INVIMA no aprueba la idea del alcalde. Y pues la expectativa ha sido tal que, como muchos de ustedes saben, este medicamento ya no se puede conseguir en ciertas ciudades en Colombia. Desde que el alcalde de Cali anunció que la ciudad suministrará dosis de ivermectina a sus pacientes de COVID-19, no solo se agotó el medicamento humano, sino también su versión veterinaria. De hecho, esto también pasa en Ecuador. Pero ¿es este medicamento tan prometedor como parece? ¿Deberíamos comprarnos unos frasquitos y tenerlos de reserva por si acaso? Le preguntamos al doctor Eduardo López, líder del estudio clínico con ivermectina que fue aprobado en Cali, quien nos ayudará a responder nuestras preguntas. Aquí vamos. En un video anterior les contamos que el antiparasitario, conocido como ivermectina, podría servir para combatir el coronavirus SARS-CoV-2, el responsable de la actual pandemia. En ese video les aclaramos cómo es que ivermectina podría hacer eso. Revisen el video de nuevo si quieren. Bueno, esos estudios de laboratorio no son suficientes para asegurar que ivermectina sirve para tratar COVID-19, ya que, como ustedes se imaginarán, es muy diferente tener células creciendo en el laboratorio a un cuerpo humano como el suyo o como el mío. Por esa razón es que ya se empezaron a hacer los estudios tanto en animales como en seres humanos, y de hecho uno de esos estudios ocurrirá aquí, en Cali, Colombia. El INVIMA, que es la autoridad regulatoria en Colombia, ya aprobó ivermectina para estudio. Repito, para estudio. Pero dejemos que nos lo cuente Julio César Aldana, el director general del INVIMA. En Colombia inicia hoy el primer ensayo clínico alrededor del uso de la ivermectina. Es un protocolo debidamente aprobado por el INVIMA y que busca recabar información sobre la seguridad y sobre la posible eficacia de esta sustancia en el tratamiento de la COVID. En total, hay 33 estudios de ivermectina en humanos registrados en todo el mundo, y el que ocurrirá en Cali es solamente uno de ellos. Como este estudio es tan importante para el país en la situación en la que estamos, hoy decidimos invitar al doctor Eduardo López, el director científico del Centro de Estudios en Infectología Pediátrica de Cali, el lugar donde se realizará ese estudio, para que nos cuente un poco al respecto. Doctor Eduardo, muchas gracias por su participación en Cuestión de Dosis. Empecemos por hablar acerca de la ivermectina. ¿Pueden los pacientes usarla en este momento? La pueden usar, pero no para COVID. Solo para lo que tenga indicaciones que ya ampliamente se ha demostrado y es claro que es un medicamento seguro y eficaz para otras indicaciones, otras infecciones parasitarias, pero no para el COVID porque actualmente no existe la suficiente evidencia que soporte su uso. Nadie, ningún estudio ha demostrado que en humanos esto sea ni eficaz ni seguro, de modo que la respuesta es contundentemente: no se debe utilizar para COVID hasta que no se tenga la evidencia suficiente. Hablemos sobre el estudio. ¿Para qué es básicamente el estudio que usted está liderando? Es un estudio precisamente para contestar tu pregunta, la que me hiciste previamente. Entonces nosotros queremos determinar la eficacia y la seguridad de ivermectina en pacientes con los estadios tempranos de COVID, cuando aún tienen enfermedad leve, y de esta forma determinar si es útil para prevenir la progresión de la enfermedad, para reducir el uso de cuidados intensivos, para evitar el uso de oxígeno suplementario, para evitar las hospitalizaciones o la muerte por COVID. ¿Le gustaría darle un mensaje a quienes se están automedicando o quienes pretenden automedicarse con ivermectina? Me gustaría darles un mensaje, mira, el mensaje es muy claro y ojalá que llegue a muchas personas, y es que no sabemos si esto sirve o no contra el COVID.
no se recomienda utilizarlo para personas con COVID porque no sabemos si funciona o no. Encuentren la entrevista completa en este video. Ahí el doctor López nos contará el diseño del estudio, qué tipo de pacientes están reclutando, cómo los están reclutando, la dosis de ivermectina que planean usar y para cuándo creen tener los resultados de este estudio. El link a la entrevista completa la pueden encontrar en la descripción de este video. Mientras el resultado de este estudio y algunos otros salen a la luz, les contamos que de acuerdo a algunos científicos, el uso de ivermectina podría ser mucho más complicado de lo que creemos. Según un estudio reciente en el que se estudió qué tanta ivermectina debería tomar un paciente, se concluyó que quizás debería tomar demasiada para que sirva para COVID-19. Les explico. Nosotros tomamos un medicamento y solamente una parte de eso que tomamos se absorbe en nuestro sistema digestivo. Solamente una parte de eso entonces llega a nuestro torrente sanguíneo y luego a los órganos que nos interesan. Los científicos estudiaron cuánta ivermectina se absorbía y cuánta llegaría a los pulmones, el sitio de preferencia del coronavirus. Y según eso se requeriría una dosis muy alta. Algo un poco decepcionante claramente, porque las dosis altas podrían exponer a los pacientes a efectos adversos o tóxicos muy graves, como son el mareo y el vértigo, pero también vómitos, taquicardia e incluso alteraciones neurológicas. Entonces, las dosis seguras podrían no servir para nada, mientras que las dosis altas podrían ser peligrosas para nuestra salud. También habrán escuchado que en el Ecuador, especialmente en ciudades como en Guayaquil, el uso de la ivermectina se ha popularizado muchísimo. De hecho, el alcalde de Cali tuvo una conversación con la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, que lo persuadió a distribuir ivermectina en Cali. Como esto nos sembró la duda de cuál era la posición de las autoridades ecuatorianas, decidimos contactar a la líder de una mesa de expertos científicos en Ecuador para que nos contara la situación allá. Hola, nuestros amigos de Colombia. Quisiera indicarles que en Ecuador existe un consenso multidisciplinario sobre el tratamiento de COVID y que en nuestro consenso no se recomienda ivermectina, puesto que, acorde con la Organización Mundial de la Salud y OPS, no existe evidencia que compruebe su eficacia en ninguna fase de la enfermedad. Es así que entonces la evidencia in vitro que se ha corroborado en algunos estudios no ha sido revisada por pares y tampoco se ha demostrado que las dosis necesarias in vitro puedan ser activas in vivo. Es más, podrían ser hasta supratóxicas, hepatotóxicas y neurotóxicas, por lo cual esta medicación, si es que se va a utilizar, deberá ser dentro de un ensayo clínico aleatorio bajo comité de farmacovigilancia. En el Ecuador no existen ensayos clínicos aleatorios todavía que avalen el uso de ivermectina. Por lo pronto no es una medicación que recomendemos. Saludos. Aún así, hay medios como El Tiempo en Perú que están diciendo lo contrario. En este artículo específicamente se describe la hipótesis de un médico peruano que cree que la situación de su país mejoraría si todos tomaran hidroxicloroquina e ivermectina. Entonces, Cuestión de Dosis le manda un mensaje al médico. Doctor, sus hipótesis pueden ser ciertas o no, y precisamente por eso hay científicos tratando de probarlas. Sin embargo, hay muchísima gente que cree en su criterio profesional y va a salir corriendo a la farmacia a conseguir los medicamentos que usted recomienda. Y pues ya ve, por ejemplo, hidroxicloroquina resultó no servir para COVID-19. No podemos saber aún cómo resultará todo esto para ivermectina. Entonces por eso es mejor evitar hacer recomendaciones hasta que no tengamos la información completa. Entonces, en conclusión, no sabemos si ivermectina es segura o eficaz para COVID-19. No sabemos en qué tipo de pacientes puede funcionar, no sabemos en qué etapa de la enfermedad, no sabemos en qué dosis, no sabemos qué efectos adversos podemos esperar, no sabemos tampoco si se la podemos dar a los pacientes que están tomando otros medicamentos. Entonces, como bien lo dice el alcalde de Cali, los convoco a que podamos tomar efectivamente una decisión oportuna y los convoco a que lo hagamos revisando evidencia científica. Con evidencia científica, pero aún no hay suficiente. No podemos ponernos a experimentar y por ende jugar con la salud de la gente. Nuestro afán solo incentiva la delincuencia, como vimos con las 3.850 unidades de ivermectina de contrabando que estaban intentando ingresar en Cali. Una vez los expertos como el doctor Eduardo López y muchos otros alrededor del mundo encuentren que realmente este medicamento es seguro y eficaz, cuando sepamos en qué dosis, para qué pacientes, en qué estadio de la enfermedad sí se puede utilizar, nosotros también les contaremos. Entendemos el desespero de muchos en esta situación tan angustiante, pero por favor no se automedique con ivermectina. Muchas veces la cura puede ser peor que la enfermedad. Le agradecemos mucho al doctor López y a la doctora Zambrano por haber aclarado nuestras dudas. Así que recuerde darnos su like, compartir este video, suscribirse, activar la campanita y ahora no olvide seguirnos en Instagram. Nos vemos en la próxima.